Más allá de la rutina diaria, hay sombras que acechan, historias que la luz del día no se atreve a revelar. Crímenes que dejaron cicatrices imborrables en la memoria de quienes sobrevivieron. Mentes retorcidas, secretos escondidos, desapariciones que desafían la lógica. Cada relato nos adentra en un mundo donde el miedo es palpable. Y la verdad, a veces, es más aterradora que cualquier ficción. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te acercará al lado más oscuro de la humanidad. Hay historias que estremecen, historias que el tiempo no logra borrar, y casos que nos hacen preguntarnos cómo un solo hombre pudo recorrer un país dejando tras de sí un silencio inquietante. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de uno de los criminales más desconcertantes de España, Manuel Delgado Villegas, el arropiero, un hombre capaz de confesar decenas de crímenes y aún así nunca ser juzgado. Si quieres descubrir la historia completa de este asesino y cómo logró escapar de la justicia durante años, quédate hasta el final del video. Dale like si te gusta el contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros casos de crimen real. El inspector Salvador Ortega lo recordaba con una claridad que a veces le quitaba el sueño. Aquel día, en aquella sala fría, Manuel lo miró con una serenidad que no encajaba con la naturaleza de sus crímenes. «Pero Manuel, ¿cómo has podido venir aquí, después de lo que hiciste?», preguntó Ortega, todavía joven entonces, todavía creyendo que el mal tenía un límite. Manuel Delgado Villegas, el hombre al que toda España terminaría conociendo como el arropiero, ladeó la cabeza, como si la pregunta careciera de sentido. «Así es mejor, inspector». «No habla», respondió con una naturalidad escalofriante. Ortega nunca olvidó aquella frase. Con los años la repetiría en entrevistas, conferencias, conversaciones privadas, y siempre con el mismo temblor en la voz, porque en aquellas palabras se condensaba la crueldad de un individuo capaz de recorrer el país dejando tras de sí un rastro oscuro, casi imposible de seguir. Situémonos, año 1971. En un descampado a las afueras de Cádiz, el viento movía la hierba seca mientras varios agentes avanzaban detrás de Manuel. Él caminaba con paso tranquilo, como si regresara a un lugar conocido, y lo era. Allí, señaló sin titubear, encontrarían lo que quedaba de Antonia, la joven a la que había llamado su novia. Confesó 48 muertes, aunque solo 8 pudieron demostrarse. Las demás flotaban entre lagunas, fronteras, caminos secundarios, vidas anónimas que nunca volvieron a contarse. Y aún así, nadie que tratara con él dudaba de que su sombra había sido más larga. En Sevilla lo apodaban el arropiero, por el oficio humilde de su padre, vendedor de arrope. Pero detrás de ese nombre casi inocente, se escondía uno de los criminales más inquietantes de la España de los años 60 y 70. Un vagabundo de mirada vacía, pasos errantes y una violencia imprevisible. Décadas después, su figura volvería a cobrar vida en el documental El arropiero, el vagabundo de la muerte, dirigido por Carlos Balaguer, intentando descifrar lo indescifrable. ¿Qué ocurre en la mente de alguien que camina por el mundo como si la conciencia fuera un peso destinado a otros? La posguerra española no ofrecía consuelo. Todo era escasez, hambre, supervivencia tosca. Y para el niño Delgado Villegas, aún había más. Su padre, incapaz de sostener el peso de la pérdida, lo abandonó junto a su hermana Joaquina, dejando que una abuela cansada se hiciera cargo de ellos. Pero la familia no siempre es sinónimo de refugio. Otros parientes intervinieron en su educación, y sus métodos, duros, implacables, fríos como una puñalada emocional, dejaron en el pequeño un corazón endurecido, casi petrificado. Creció entre gritos, correcciones severas,
manos que enseñaban más miedo que protección. Todo ello fue moldeando un carácter hosco, retraído, siempre a medio camino entre la rabia y el silencio. Asistió a la escuela, pero la escuela nunca asistió a él. No aprendió a leer ni a escribir. Su tartamudeo le mordía las palabras, y la dislexia le cerraba puertas que otros abrían sin pensar. Así que, recién cumplidos los 18, buscó escapar de sí mismo bajo el amparo férreo de la Legión. Allí encontró algo parecido a un propósito, o al menos una manera de hacerse notar. Aprendió técnicas de combate, y entre ellas un golpe seco, fulminante, que sus instructores describían como propio de los legionarios. Con el tiempo, la policía lo bautizaría como el golpe del legionario, una marca siniestra que acompañaría varios de sus crímenes. Su estancia en el ejército, sin embargo, fue tan breve como turbulenta. Los informes posteriores hablaban de consumo de marihuana, de intentos de desintoxicación, de episodios que algunos interpretaron como ataques epilépticos. Finalmente fue declarado no apto para el servicio, pero existía otra versión, más difusa, más propia de un hombre que nunca encajó en ninguna estructura, que Manuel simplemente se cansó, dio media vuelta y desapareció de la Legión como quien abandona una habitación sin mirar atrás. Sea como fuera, tras abandonar la Legión, Manuel comenzó a vagar sin rumbo fijo. España, Francia, Italia. 3 países unidos por un mismo hilo. La deriva inquietante de un hombre que parecía vivir al margen de todo. Sobrevivía como podía, pidiendo unas monedas, aceptando favores, moviéndose en ambientes donde nadie hacía demasiadas preguntas. En Barcelona, sus pasos lo llevaron a un submundo de noches interminables, luces de neón y almas que buscaban compañía más por necesidad que por deseo. Allí, para sorpresa de muchos, Manuel encontraba cierto éxito. Circulaban rumores sobre una peculiaridad física, algo que él nunca confirmaba, pero que en aquel ambiente lo convertía en alguien solicitado, alguien útil, alguien que siempre volvía a aparecer al caer la noche. Lo detuvieron varias veces bajo la ley de vagos y maleantes, pero nunca pisó una cárcel. Sus supuestos ataques, convulsiones casi teatrales, desviaban su destino hacia centros psiquiátricos donde pasaba temporadas cortas, saliendo luego igual que había entrado, invisible para un sistema que no sabía bien qué hacer con él. Su aspecto tampoco ayudaba a leer la oscuridad que llevaba dentro. De rostro tosco, mirada perdida y un bigote a lo Cantinflas, homenaje a su ídolo, parecía más un personaje despistado que alguien capaz de la violencia. Ni siquiera levantó sospechas cuando su novia, la Toñi, desapareció sin dejar rastro. Fue interrogado, sí, pero terminó en la calle otra vez, aunque duró poco. Algunos vecinos afirmaron haber visto discusiones, empujones, algo que no encajaba con la calma que él insistía en mostrar. Para Salvador Ortega, criminólogo e inspector de policía, aquel hombre representó un desafío que marcaría su carrera. Capturarlo no fue solo cuestión de método, sino de estrategia emocional. Con el tiempo reconocería que entre ambos se forjó una especie de amistad interesada, una relación incómoda, necesaria, diseñada para arrancarle confesiones que nadie más habría obtenido. Y así, entre charlas tensas, silencios cortados a navaja y miradas que nunca revelaban del todo la verdad, Ortega logró acercarse lo suficiente para iluminar la sombra que Manuel había extendido por media Europa. Aquella investigación, ese viaje casi arqueológico para desenterrar los rastros del arropiero, enseñó a Salvador Ortega algo que ningún manual de criminología podía ofrecerle: la mirada directa de un especialista en matar, un auténtico depredador humano. Manuel no solo era peligroso,
También tenía una extraña habilidad para controlar la escena, incluso cuando las preguntas rozaban lo insoportable. Años después, una entrevista emitida en Código 1 de TVE mostraría al país la inquietante serenidad de aquel hombre. En la grabación, sentado frente a una periodista, respondía con naturalidad desconcertante a cuestiones que la mayoría habría evitado incluso pensar. Manuel hablaba de sus víctimas con una frialdad que helaba la sangre, como quien comenta una rutina más en un día trivial. Su arresto, irónicamente, fue casi casual. La brigada criminal del puerto de Santa María, donde Ortega trabajaba, investigaba la desaparición de un joven llamado Francisco Marín. Tras días de búsqueda, encontraron su cuerpo en el Guadalete. El informe preliminar hablaba de asfixia, pero Ortega sintió que algo no cuadraba. Un instinto fino, casi intuitivo, que tantas veces había guiado sus pasos. Con firmeza, cuestionó al forense, y bajo aquella presión, el supuesto especialista terminó admitiendo que no era tal, que en realidad trabajaba como médico de guardia en la Marina. Ese pequeño quiebre, esa grieta abierta por la duda de Ortega, se convirtió en la primera prueba de que detrás del cadáver había algo más. Ya no buscaban a un desaparecido, buscaban a un asesino. Y lo encontraron por un error fatal. La muerte de Antonia Rodríguez, su propia pareja, desencadenó la caída del arropiero. El 18 de enero de 1971, en el puerto de Santa María, fue detenido. Al principio negó todo, con una calma que solo aumentaba la inquietud. Pero Ortega conocía su psicología, sabía por dónde entrar, qué silencios dejar caer, qué palabras activar. Y funcionó. Manuel empezó a hablar. Primero sobre Antonia, luego sobre otros nombres, otros lugares, otros cuerpos silenciosos repartidos por media Europa. Cuando terminó, había enumerado 43 crímenes más, como quien vacía una caja llena de sombras acumuladas durante años. Ortega, sentado frente a él, comprendió que acababa de escuchar una confesión que cambiaría para siempre la historia criminal del país. El propio Salvador Ortega lo explicaría años después, en una entrevista para Negra y Criminal de la SER, cuando ya cargaba a la espalda toda la experiencia y el peso de haber interrogado a uno de los asesinos más desconcertantes del país. La pregunta básica es, ¿dónde estuviste el domingo?, recordó el inspector. El domingo en que Toñi desapareció, Manuel afirmó haber estado en el cine, que hacía tiempo habían discutido, que aquello no tenía nada que ver con él. Pero algo en su lenguaje corporal, una tensión fugaz, una mirada desviada, comenzó a sembrar dudas. La escena que siguió se grabó a fuego en la memoria de Ortega. Manuel se llevó las manos a los bolsillos, rebuscó y sacó un trozo de entrada de cine, arrancado, fuera de lugar, como si alguien lo hubiera preparado para salir del paso. A eso se sumó lo que el inspector describió como una simulación perfecta de un ataque, una teatralización que pretendía confundir, desviar, ganar tiempo. Fue entonces cuando Manuel se vio rodeado, cuando comprendió que su margen de escape se estrechaba, que los investigadores decidieron cambiar de estrategia. «Tú no estás bien, estás enfermo», le dijeron, bajando la voz, ofreciéndole una puerta de salida emocional. Y esa puerta, por increíble que pareciera, funcionó. Primero derrumbó una parte de su resistencia, luego otra, hasta abrir la compuerta que mantenía sellados sus secretos. Confesó 44 crímenes. Los otros 4 los mencionaría ya en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, en conversaciones privadas con su abogado. Su carrera criminal había empezado temprano, demasiado temprano. A los 20 años, apenas tenía antecedentes por pequeños delitos y vida callejera, hasta que el 2 de enero de 1964, algo en él se quebró. Aquel día en la playa de Llorac,
En el Garraf, descargó una violencia repentina contra un hombre dormido. Tras el ataque, huyó con unas pertenencias tomadas al azar, sin imaginar que tardarían 19 días en encontrar el cuerpo y 7 años más en vincularlo a él. Cuando por fin lo hicieron, ya era solo una pieza más dentro de un rompecabezas mucho mayor. 3 años después, volvería a matar. Su errática ruta lo llevó hasta Ibiza, donde una joven estudiante francesa apareció muerta en circunstancias que señalaron directamente a Manuel. Era otro crimen difícil de investigar, otro episodio sin testigos, sin una estructura policial coordinada que permitiera conectar lo que estaba ocurriendo en distintos puntos de Europa. Por eso, aunque el arropiero llegó a atribuirse 48 asesinatos, solo 8 pudieron demostrarse. El resto quedaron atrapados entre lagunas de información, archivos inconexos, y una época en la que la cooperación internacional era lenta, torpe, casi inexistente. El resultado fue insólito. No hubo juicio oral. La causa terminó archivada, como si la ley no encontrara forma de encajarlo en sus límites. En vez de prisión, se ordenó su internamiento en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. Allí, varios especialistas lo evaluaron durante semanas. Coincidieron en un diagnóstico inquietante. Manuel presentaba rasgos psicopáticos graves, impulsividad extrema y un perfil genético poco común, un patrón cromosómico XY que entonces algunos relacionaban, controvertidamente, con conductas violentas. Así, mientras el país intentaba comprender al hombre detrás del mito oscuro, Manuel quedaba recluido en un lugar donde las paredes sabían más que cualquier tribunal, y donde los psiquiatras intentaban descifrar una mente que parecía construida a base de silencios, traumas y decisiones que desafiaban toda lógica. Aquel rasgo genético, el famoso patrón XYY, fue interpretado por los psiquiatras de la época como la raíz de una ausencia total de empatía, de conciencia, de culpa. Según ellos, Manuel era incapaz de comprender la gravedad moral de sus actos, y por eso insistieron en que jamás debía quedar en libertad. Algunos incluso llegaron a afirmar que muchas de sus historias, las que relataba al inspector Salvador Ortega, no eran más que fabulaciones, exageraciones, ecos distorsionados de una mente alterada. En los informes clínicos quedó registrado un diagnóstico contundente: un deficiente mental que rozaba la oligofrenia. Lo describían como un hombre con discapacidad intelectual grave, cuyo desarrollo cognitivo se había torcido en los primeros años de vida. Pero allí, justo en ese punto, Ortega discrepaba frontalmente. La oligofrenia que Manolo podía tener no daba lugar a su inteligencia, insistía, y lo decía por experiencia personal. A pesar del analfabetismo y de su limitado discurso, Manuel demostraba una astucia práctica inquietante. Durante su vida errante, supo sortear situaciones comprometidas, burlar controles y desplazarse por media Europa con una habilidad casi instintiva. Sus viajes eran constantes, igual que sus arrebatos violentos. Buscaba oportunidades, momentos de soledad, escenarios cambiantes donde desaparecer sin dejar rastro. En una de sus visitas a Madrid, aplicó su característico golpe legionario contra un conocido personaje de la época, justificándose luego con una historia que lo presentaba como salvador accidental de una niña. Terminó abandonando el cuerpo en el río Tajuña, después de tomar algunos objetos personales como si fueran trofeos improvisados. La siguiente muerte que se le atribuyó fue la de un industrial barcelonés adinerado, un hombre que mantenía con él una relación económica y sombría. El desencadenante, según la policía, fue una discusión por dinero, un desacuerdo que Manuel resolvió con una violencia desproporcionada, impulsiva, letal. El cuerpo apareció con señales claras de una lucha breve,
pero extremadamente brutal. Pero uno de los episodios más terribles de su historial tuvo como víctima a una mujer de 68 años, Anastasia, a quien atacó en su propia vivienda. El relato que Manuel ofreció posteriormente estaba distorsionado, mezclado con fantasías, y confundía incluso la edad de la víctima. Creía, o decía creer, que había acabado con la vida de una joven de apenas 19 años, como si su mente necesitara alterar la realidad para justificar lo injustificable. Mientras los psiquiatras debatían sobre diagnósticos, cromosomas, impulsos y patologías, Ortega entendía algo que los informes no captaban del todo: que Manuel vivía atrapado en una lógica propia, primitiva, imprevisible, donde los motivos nunca coincidían con los hechos, y donde la violencia emergía como un reflejo más que como una decisión. Hasta el día de su arresto, la ferocidad de Manuel Delgado Villegas había dejado tras de sí una estela de crímenes que estremeció a todo aquel que se cruzó con la investigación. Los que vivieron de cerca aquellos casos, policías, forenses, jueces, cargaron no solo con la violencia de los hechos, sino también con la pesada sombra de más de medio centenar de posibles víctimas. Salvador Ortega, el inspector que recorrió España a su lado para reconstruir su ruta mortal, admitiría mucho tiempo después que aquel caso nunca terminó de soltarlo. Me despierto muchas veces pensando que no hemos terminado, que tengo que levantarme temprano para hablar con Manuel, confesó ya jubilado. Las palabras salieron de él con un tono que mezclaba cansancio, memoria y un eco amargo difícil de describir. La figura del arropiero se había convertido en una presencia que orbitaba su vida, invisible, pero constante. Su fama, tan oscura, tan desoladora, terminó situándolo junto a otros asesinos emblemáticos de la crónica criminal internacional, nombres que estremecen solo con ser mencionados. Algunos periodistas llegaron a compararlo con personajes de ficción como Hannibal Lecter o con monstruos reales como Ed Gein, referencias que ilustraban el nivel de perturbación que despertaba el caso. Tras más de 20 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario, Manuel cambió. Se volvió más silencioso, menos desafiante, casi resignado. Ya no presumía de nada, ya no discutía con los demás internos. Sus esfuerzos parecían dirigirse únicamente a una idea que repetía con insistencia. Quería curarse, quería salir, quería ser libre. Y aquella libertad, inesperada para muchos, llegó. Apareció con el nuevo Código Penal, que dejaba sin vigencia las medidas que lo mantenían retenido. De pronto no había una condena clara que justificara su encierro. Era un vacío legal, un limbo, y Manuel salió a través de él. Pero no disfrutó mucho tiempo de ese mundo exterior que tanto había idealizado. Una afección pulmonar terminó con su vida en 1998, en un hospital donde nadie lo reconoció a primera vista. El arropiero, el hombre que había sembrado miedo, intriga y desconcierto durante décadas, murió víctima del tabaco, no de la justicia. Había pasado 26 años encerrado, y lo más inquietante, casi fantasmal, es que jamás fue juzgado por los crímenes cometidos. Y así terminó la historia de Manuel Delgado Villegas, el arropiero, un hombre que sembró miedo, dejó un rastro de misterio y que, a pesar de todo, jamás fue juzgado por sus crímenes. Si te ha sorprendido esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí seguimos explorando los casos más inquietantes del crimen real. Déjanos en los comentarios qué otro caso quieres que investiguemos y prepárate para adentrarte en la próxima historia que pondrá tus nervios a prueba.